que mis hijos no sufran escasez. Amén. Ahora, para los jovencitas tal vez digan esa palabra, pues esa palabra no es para mí porque no tengo hijos. Así dije yo cuando era de 16, 17 años. Ahorita miren. Tal vez las jovencitas tengan 12 hijos o 13, que no es mucho. Yo conozco una señora allá en el pueblo San Francisco del Mar, 24 hijos. ¿Ve? Si es que quieren ser salvas, las mujeres, atrévanse a tener hijos. Así dice la Biblia, que la mujer se salvará engendrando hijos, dice el apóstol. ¿De dónde lo sacó? Yo estoy seguro que del cielo. Así es que, mujeres y hombres, tengamos hoy o no tengamos hijos, nosotros estamos diseñados y tenemos Biblia para tomar de ahí y tenemos milagros de Dios en nuestras vidas para mantenernos agradecidos, para ser buenos administradores desde el día de hoy, esforzándonos para que nuestros hijos, para que nuestras casas no falte pan dentro de 10 años. Porque yo estoy seguro que Mitzi dentro de 10 años va a tener como unas 20 o 30 casas como esta tal vez. Porque necesitamos ver hacia adelante. Los seres humanos estamos acostumbrados a ver el presente y hacia atrás. Nosotros los hijos de Dios nos tenemos que acostumbrar a ver hacia adelante los 10 años que vienen, los 20 años que están por delante de nosotros, los 70 años que me quedan a mí, porque Dios me dijo que me iba a morir como de los 96, 97 años, y todavía me faltan como 70 años, tengo 27 años hoy. Y los 70 años que están delante de mí, ¿a poco se van a malgastar, así como se malgastaron los 20 años que están atrás? No, señores, y no, hermanos. Mi vida está delante de Dios hoy y también tu vida. Y los años que quedan delante de nosotros van a ser de abundancia, pero esos años de abundancia van a tener también buenos administradores, obedientes a Dios. Amén. Fíjate el versículo número 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas piérdese por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Entonces este versículo número 24 tiene mucho que ver con la mala administración de los papás. Porque estos hijos que son menospreciados por los padres, son menospreciados porque los papás no tuvieron suficiente fuerza para poder administrar bien sus cosas y sus bienes para que sus hijos no sufrieran. Este versículo número 24 es bastante importante. Ahora el 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahora, fíjense bien. Leíamos el versículo número 22. El versículo número 22 habla de que la riqueza de los pecadores, la riqueza de los pecadores van a ser dadas o van a ser removidas para el justo. Ahora, los alumnos que ya tienen suficiente enseñanza, ¿quién es un pecador? ¿Alguien que es hijo de Dios o alguien que no es hijo de Dios? Alguien que es hijo de Dios. Ahora, a ese hijo de Dios pecador, Dios le dio riqueza. ¿Se acuerdan de la parábola de los 10 talentos? Y aquel que no supo administrar el talento que se le dio, ¿qué se le hizo? Se le fue quitado. ¿Y a quién se le fue dado? Al que tenía más. Entonces esto es para los hijos de Dios. No sintámonos contentos que Carlos Slim, si no es hijo de Dios Carlos Slim, su riqueza no va a ir para el justo. La Biblia está hablando para los hijos de Dios. Pero si Carlos Slim es hijo de Dios y él esa riqueza no lo puede administrar, esas riquezas van a ser removidas para el justo, para el que lo puede administrar, para el buen administrador. Fíjense la benevolencia de Dios, la recompensa de Dios para el que es buen administrador. Hay recompensa. Si tú eres un buen administrador, te van a llegar riquezas de otros hijos de Dios que no son buenos administradores. Necesitamos hacerlo. Y necesitamos empezar desde ahora. Porque lo que ahora vamos a hacer se va a reflejar en 10 años, lo que ahora vamos a empezar a hacer o continuar a hacer para lo que ya lo estamos haciendo en 20 años. Yo siempre he dicho
Fíjense bien, como el rey Salomón dice que es vanidad el hombre que trabajó mucho y no dejó sucesor para que siguiera continuando esa abundancia que él hizo, entonces su vida viene a ser vanidad. Entonces yo entiendo, y yo siempre he dicho, que el hombre que no tiene sucesor y el hombre que no se encargó de formar una generación delante de él para que se quedase cuando él muriera, ese hombre que no hace eso es como que si no existiera. ¿Por qué? Porque mi identidad crecida de Dios se va a reflejar en las personas que yo forme. ¿En dónde se reflejó la identidad de Salomón? La sabiduría de Salomón, la gran sabiduría de Salomón, la excelsa sabiduría de Salomón. Díganme los que han leído en dónde se reflejó. ¿En sus hijos? ¿Si han leído la vida de sus hijos de Salomón cómo fueron? ¿Por qué no? Porque no se esforzó, él mismo lo dijo. Vano le es el hombre tener mucha sabiduría y mucha abundancia y no formar hijos para que vertiera esas cosas en ellos. Y el rey David, aunque se portó mal y fue obediente a Dios, se mantuvo agradecido. Esa misericordia que Dios tuvo para él y esa sabiduría y esa abundancia y ese reino que él recibió de parte de Dios, lo vertió en el rey Salomón. Y Salomón es el reflejo del rey David, pero en sucesión, ya este cuate Salomón ya no imitó a su papá. Y así hay muchos hombres en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿A poco vamos a ser como personas que nunca existimos? En 10 años, en 100 años, porque en 100 años yo no voy a estar. No, en 80 años yo no voy a estar. ¿Quiénes van a hablar de mí? Mis hijos, si yo trabajé en ellos. Y si no, en 100 años, si yo no trabajo en mis sucesores, manteniéndome agradecido con Dios, porque no solamente vas a tener sabiduría, ahí está toda la sabiduría de Salomón, pero por falta de gratitud no tuvo sucesor. Ahora, la buena administración se da en todo, en tiempo, en cómo nos vestimos, en si llegamos a tiempo a la clase o no. Ay, pero el pastor, ¿cómo no lo hace a las 8? ¿Por qué lo hace a las 6? No me alcanza a ti. No, el pastor no tiene la culpa. Tú tienes que ver tu vida porque estás administrando mal tu tiempo. Porque aunque el pastor empezara la enseñanza a las 8, yo estoy seguro que llegara a las 8:30. ¿Por qué? Porque es por una falta de buena administración, hablando en tiempo. También así en el estudio. Ay, pero es que el maestro, porque yo peleaba mucho en la secundaria con los maestros, más con el maestro de matemáticas, porque fíjate, hacíamos una operación de álgebra y a mí me gustaba el álgebra, pero no lo entendía. Hay cosas que nos gustan, pero no entendemos. A nosotros los hombres nos pasa con las mujeres. Me gusta mi esposa, pero no la entiendo. Cosas. Está la operación de álgebra y una ecuación. ¿Alguien es matemático acá? Para que por si me equivoco me corrija. Hay una ecuación, va a cubrir toda la hoja de la libreta. Cuando ya se va derivando, se va desarrollando. Entonces, en esa ecuación vas a poner signos más, menos, más, menos, más. Y aunque el resultado esté bien, si el signo está mal, fíjense lo que hacía mi maestro de matemáticas en la secundaria. Tachaba desde la punta de acá hasta la punta de acá. Y estaba hecho con lápiz. Y yo le decía, maestro, ¿por qué no encierra nada más el signo? Yo lo voy a borrar, el signo más, y lo voy a poner menos como está correcto. ¿Por qué hace eso? Y me dice, porque te estoy enseñando a ser flojo. Tienes que volver a hacerlo. Si lo tacho es para que cortes la hoja y lo vuelvas a hacer. Y eso me sirvió mucho. Y fíjense que hasta mandé a traer a mi papá para que fuera a pelear con el maestro, porque yo quería ser flojo. Desde ahí. Y me quedé 4 años en la secundaria y 4 años en la preparatoria y no terminé la preparatoria.
4 años no porque sabía mucho o porque me gustaba mucho la escuela. 4 años, ¿por qué quieren 4 años? Estamos a tiempo hoy. Nunca es una edad de 50 años tarde para empezar a ser unos buenos administradores, ni tampoco es una edad temprana para los que tienen 14, 13 años ser buenos administradores. Ahí está, sómense la vida de Samuel. Dice que administraba en la presencia, en el santuario de Dios. Samuel, el profeta Samuel, desde que dejó la leche de su mamá lo entregó con el sacerdote. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el sacerdote para los que transcriben Biblia? Todavía no han llegado ahí. El sacerdote Elí. Y el sacerdote vertió de él, aunque después se quedó ciego, pero vertió de él para que Samuel pudiera ser un buen administrador. Y ahí está, un buen administrador de los dones, del poder, de la sabiduría de Dios, manteniéndose agradecido como sacerdote. Es muy necesario, es muy necesario. ¿Por qué? Porque la enseñanza que tenemos hoy es rica en revelación. Y estas revelaciones ricas que Dios nos da, y porque somos privilegiados, necesitamos usarla, necesitamos practicarla. Y cuando tú la practicas, te vuelves un buen administrador. Porque de eso habla el pastor, nuestro pastor en todas las clases. La Biblia nos enseña. ¿Puedo hacer un comentario, pastor?